Mi nombre es Francisco Espínola y os doy la bienvenida a este vídeo formativo de balances de materia. El vídeo se va a dividir en 4 partes. Primera, ecuación general de conservación o balance. Segunda, balance de materia sin reacción química. Tercera, balance de materia en procesos con varias unidades. Y cuarta, balance de materia con reacción química. Un balance de materia es la aplicación del principio de conservación de la materia a un sistema, que establece que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Por tanto, corresponde a una contabilidad exacta de todos los materiales que entran, que salen, que se generan o se acumulan en el sistema. La ecuación general de conservación de la materia, como de cualquier otra propiedad extensiva, se puede expresar de esta forma, donde la entrada más menos la generación es igual a la salida más la acumulación. En el apartado generación hemos introducido el doble signo, más y menos, para indicar que se trata tanto de formación positivo como de consumo negativo. Pero hagamos algunas consideraciones a la ecuación general de conservación o balance. En estado estacionario, cuando el valor de una propiedad no se modifica con el tiempo, se cumple que el término de acumulación es igual a cero. Esto ocurre en los procesos continuos o abiertos. Y cuando no hay reacción química, podemos decir que no aparece ni desaparece nuevos compuestos. Luego el término de generación también lo podemos igualar a cero. Así, la expresión general de conservación o balance, cuando estamos trabajando en estado estacionario y sin reacción química, quedaría de esta forma. Lo que entra debe ser igual a lo que sale. No obstante, en una unidad o en un sistema tenemos que tener muy presente que pueden entrar muchas corrientes y salir diferentes corrientes. 2. Balance de materia sin reacción química. Bueno, pues entonces, como hemos visto anteriormente, en la ecuación general de conservación o balance de una propiedad extensiva, como la materia en este caso, cuando se trabaja en estado estacionario y sin reacción química, se establece que lo que entra debe ser igual a lo que sale. No obstante, haremos algunas consideraciones a la hora de aplicar esta ecuación general. Etapas básicas en el cálculo de balance de materia. Determinar los límites del sistema, volumen de control, donde nosotros vamos a aplicar esta ecuación. ¿De qué se puede hacer un balance? De toda la materia, globales o totales, de un compuesto químico, como por ejemplo ácido sulfúrico aquí, de un grupo de átomos, como el ion sulfato, de un solo átomo, como puede ser el azufre o el oxígeno, y de otras sustancias de composición no identificada, pero que no cambian en el sistema, por ejemplo, inertes, ceniza, etc. ¿Cuántos balances pueden hacerse? Bueno, pues para n componentes, un total de n más un balance, pero de los cuales solo n son independientes. ¿Cuántos balances se necesitan? Al menos tanto como número de variables desconocidas haya menos una, ya que se puede tomar una de ellas como base de cálculo. Esto lo veremos en el análisis de los grados de libertad. ¿Qué es una base de cálculo? Bueno, una base de cálculo es una variable extensiva establecida arbitrariamente, a la cual se refieren todos los cálculos. Por ejemplo, una determinada cantidad de una de las corrientes de entrada o salida, una cantidad de los componentes de la mezcla que no sufran reacción química o un determinado espacio de tiempo. No afecta a los resultados de las variables intensivas como composiciones, temperatura. Afecta a los resultados de las variables extensivas como caudales, etc.
y puede afectar a la laboriosidad de los cálculos implicados. ¿Qué base de cálculo debemos elegir? Una variable extensiva de la entrada o salida del proceso de la que más datos conozcamos. En sistemas discontinuos, utilizar la masa o el volumen. El volumen si no son gases, que entran o salen del sistema en cada ciclo de alguno de los componentes o corrientes. En estado estacionario, usar la unidad temporal a la que se refieren las corrientes de entrada o salida. Y es aconsejable tomar 100 unidades de una de las materias de entrada o salida, preferentemente de aquellas que no sufran reacción química. Simplificaciones en la resolución de balance de materia. En caso de que varias sustancias se encuentren en proporciones fijas en las diferentes corrientes que intervienen, solo se podrá escribir una ecuación independiente entre ellas. Esto ocurre en los divisores. Si una sustancia se encuentra en las corrientes de entrada y salida invariante, sirve para calcular la relación existente entre dichas corrientes. Para el cálculo de las corrientes de recirculación y purga, es conveniente elegir uno de los nodos del circuito, punto de mezcla, de forma que dichas corrientes de recirculación entren o salgan del sistema a calcular. Y el rendimiento de una operación que obtiene un único producto a partir de un único material de partida es el peso o moles del producto final dividido por el peso o moles del inicial. En caso de que existan más de un producto final o materia de partida, es imprescindible indicar el material de partida sobre el cual se base el cálculo del rendimiento. Análisis de los grados de libertad. Los grados de libertad de un sistema se calculan restando a las variables desconocidas las ecuaciones linealmente independientes que los relacionan. Las ecuaciones que relacionan las variables desconocidas pueden derivarse de balance de materia, balance de energía, especificaciones del proceso. El enunciado de un problema puede especificar cómo se relacionan las diferentes variables del sistema. Propiedades y leyes físicas, por ejemplo, dos variables desconocidas, pueden ser la masa y el volumen de una corriente, pero la densidad o ecuación de estado de los gases nos proporciona una relación entre ambas. Y luego podemos tener restricciones físicas. Por ejemplo, la suma de las fracciones másicas o molares de una corriente debe ser igual a la unidad. Para hacer el análisis de los grados de libertad puede ser conveniente construir una tabla de este tipo, donde se pone en la primera fila las variables desconocidas o incógnitas, caudales, composición total. Segunda fila, ecuaciones de balance de materia independientes. Tercera, relaciones específicas, restricciones, especificaciones, leyes físicas, etc. La cuarta fila será la suma de las ecuaciones, 2 más 3 de la fila 2 y la fila 3. Y los grados de libertad será la resta del total de variables desconocidas y el número de ecuaciones totales. Luego hemos añadido una sexta fila para indicar si es necesario o no utilizar una base de cálculo. La casuística que se puede presentar es la siguiente. Para 0 grados de libertad, el problema se resuelve mediante un sistema compatible determinado y solo tendría una solución. Para 1 grado de libertad y ningún caudal másico conocido, el problema puede resolverse tomando como base de cálculo uno de los caudales desconocidos. La solución dependerá entonces de la base de cálculo seleccionada. Si tenemos 1 grado de libertad y además un caudal másico conocido, el problema no tiene solución. Esto también ocurre cuando hay más de 1 grado de libertad. Si encontramos que los grados de libertad son negativos, quiere decir que hay más ecuaciones que variables desconocidas. Decimos que el problema es inconsistente, ya que sería posible que existieran diferentes soluciones. Ejemplo 1. En un evaporador se concentran 10.000 kg/h de una disolución salina del 5 al 30% en peso. Calcular la cantidad de agua evaporada por hora.
Después de haber leído el problema detenidamente varias veces y entendido, pasamos a su resolución. Y empezamos construyendo el diagrama de bloques o diagrama de flujo, en el que entendemos que hay un evaporador, un evaporador al que le entra una corriente y le salen dos. Una corriente de disolución de sal diluida y le sale la disolución de sal concentrada y el agua. A continuación, nombramos las corrientes A, B, C y añadimos en el diagrama de flujo los datos del problema. Construimos la tabla de corriente y composición antes de hacer el análisis de los grados de libertad. En esta tabla ponemos dos de cada uno de las corrientes A, B, C, el caudal de las mismas y la composición de cada una de las corrientes. Así, en la corriente A tenemos un caudal de 10.000 kilogramos hora y una composición en fracción másica de sal de 0,05. No conocemos la del agua. Tampoco conocemos los caudales de B y de C ni la fracción másica del agua en C. Por tanto, variables desconocidas, dos caudales y dos composiciones, 4. Ecuaciones de balance de materia independientes, como tenemos una unidad y dos componentes, 2. Relaciones específicas, en este caso de composición, yo sé que la suma de las fracciones mágicas en cada una de las corrientes debe ser igual a 1. Luego tengo una para la corriente A y otra para la corriente C. 2. Ecuaciones totales, 2 más 2, 4. Grado de libertad, 4 menos 4, 0. No es necesario una base de cálculo. Así que en cada corriente debe ser igual a 1. Averiguamos las fracciones mágicas o composición, porcentaje que diga, de agua en las corrientes. Planteamos los balances de materia independientes. Como no hay reacción química y en estado estacionario, lo que entra en la entrada de materia debe ser igual a la salida de materia. Podemos plantear tres balances de materia. Un balance de materia total, que diría que los 10.000 kilogramos hora que entran de A deben ser igual a B más C, el balance de materia al agua. El 95% del agua que entra por A se expresa de esta manera, debe ser igual a B más el 70% de C. Y el balance de materia a la sal, el 5% de A, que se expresa de esta forma, debe ser igual al 30% de C, ya que sal no sale por B. Y me queda esta ecuación. Tenemos tres ecuaciones. Puedo plantear tres ecuaciones, pero yo sé que linealmente independientes solamente son dos. En este caso tengo que elegir dos y eliminar una. El criterio es eliminar aquellas ecuaciones que son más complicadas y se entiende por ecuaciones más complicadas las que tienen mayor número de variables. Así tengo la 1 y la 2 que tienen dos variables, mientras que la 3 tiene una sola variable. Me quedo con la 3 y entre la 1 y la 2 me decido por la 1 porque tiene unos coeficientes o números más sencillos. Por tanto, para resolver este problema tengo la ecuación 1, que es esta, y la ecuación 3, que era esta. Bien, directamente de la última ecuación puedo calcular el valor de C, que sustituido aquí calculo el valor de B. B es lo que me pedían, los kilogramos de agua evaporado por hora. 3. Balance de materia en procesos con varias unidades. Bueno, pues en un proceso nos podemos encontrar con corrientes de derivación. Aquí tenemos el esquema. Esta corriente de derivación se introduce cuando no queremos que toda la alimentación entre en la unidad o proceso. Para estudiar sistemas con derivación suelen efectuarse balance de materia a todo el sistema y un balance de materia al punto de mezcla. En un proceso tenemos una corriente de recirculación cuando se devuelve un flujo o parte de él a una unidad anterior.
Esto se hace con objeto de recuperar reactivos que no han reaccionado o para diluir corriente. Para estudiar procesos con recirculación suele efectuarse un balance alrededor de todo el sistema, alrededor de cada bloque y en el punto de mezcla. Además, la mejor base de cálculo suele ser la corriente que entra al proceso, si se conoce su composición, si no es la corriente de alimentación fresca o el producto. Purga. Se utiliza una corriente de purga cuando queremos sacar parte del sistema, una corriente que sale del sistema. Esto se hace con objeto de controlar la concentración de inertes o de sustancias indeseables que no queremos que se acumulen dentro del sistema, ya que si no tuviese esta corriente de purga en la recirculación, con el tiempo los inertes irían concentrándose dentro del proceso y disminuirían el rendimiento del mismo. Para estudiar sistemas con purga se procede de forma similar al indicado para la recirculación. Balance alrededor de todo el sistema, alrededor de cada bloque, en el punto de mezcla y además en el punto de extracción de la purga, que suele constituirlo un divisor. Ejemplo 2. Un evaporador se alimenta con 10.000 kg/h de una disolución de nitrato potásico al 20% en peso. La disolución concentrada que sale del evaporador con 50% en peso de nitrato de potasio se lleva a un cristalizador donde se enfría, cristalizando el nitrato potásico y quedando una agua madre. Disolución saturada fría de 0,6 kg de nitrato potásico por kilogramo de agua. La masa de cristales separados en el cristalizador contiene un 4% en peso de agua. Calcular los kilogramos de sal húmeda producidos por hora. Bueno, pues aquí tenemos el diagrama de flujo de este problema y se recomienda visualizar el vídeo cuya dirección aparece aquí para ver la resolución. Ejemplo 3. En el proceso descrito anteriormente, el porcentaje de nitrato potásico de la agua madre del cristalizador, 37,5%, es incluso superior al de la disolución que alimenta al evaporador, que era del 20%, por lo que para un aprovechamiento integral del nitrato potásico, dicha corriente debe recircularse y mezclarse con la alimentación fresca del evaporador. Determinar los restantes caudales si se mantiene una alimentación de 10.000 kg/h al sistema. Bueno, pues tenemos el mismo esquema anterior, solo que hay una corriente de recirculación que sale del cristalizador y se mezcla con la de alimentación fresca antes de entrar en el evaporador. Para la resolución de este problema se recomienda visualizar el vídeo cuya dirección se muestra aquí. Ejemplo 4. Considérese que en el proceso descrito anteriormente la alimentación contiene una impureza del 1% en peso y que para poder alcanzar el estado estacionario es necesario, puesto que dicha impureza ni se evapora ni se cristaliza, derivar una corriente de purga de forma que a la entrada del cristalizador el porcentaje de impureza sea como máximo del 4%. ¿Cuáles serán las fracciones de purga y de recirculación respecto a la alimentación? Bueno, pues partiendo del diagrama anterior, a la corriente de recirculación se le va a introducir un divisor y va a salir una corriente de purga. Para la resolución de este problema se recomienda visualizar el vídeo cuya dirección se muestra aquí. Además, se recomienda visualizar los vídeos que se muestran
en esta diapositiva relacionados con balance de materia sin reacción química. 4. Balances de materia con reacción química. Bueno, pues veamos cómo queda la ecuación general de conservación o balance de la propiedad extensiva, en este caso la materia, cuando existe reacción química. Cuando hay reacciones químicas en sistemas abiertos y en estado no estacionario, tenemos la ecuación general de la entrada más menos la generación es igual a la salida más la acumulación. Cuando hay reacciones químicas en sistemas abiertos y estado estacionario, el término de acumulación es igual a 0 y la ecuación queda de esta forma. Entrada más menos generación es igual a salida. Por otra parte, cuando hay reacciones químicas en sistemas cerrados, es decir, que no entra ni sale materia, la generación debe ser igual a la acumulación. Pero antes de entrar en la resolución de problemas de balance de materia con reacción química, vamos a concretar algunas definiciones. Reactivo limitante. Aquel que, de acuerdo a la estequiometría, está en menor proporción. Reactivo en exceso. Aquel que, de acuerdo a la estequiometría, está en mayor proporción. Y reacción incompleta cuando el reactivo limitante no reacciona en su totalidad. Esto se cumple cuando hay equilibrio químico, hay inhibición, etc. Grado de avance de una reacción que le vamos a llamar epsilon. Es el número de moles o flujo molar que reaccionan de un reactivo con coeficiente estequiométrico 1. Pero veamos un ejemplo. Sea la reacción del nitrógeno con el hidrógeno para dar amoníaco. Supongamos que inicialmente tenemos o entran 100 moles de nitrógeno y 150 moles de hidrógeno y 10 de amoníaco incluso. Bien, pues en el transcurso de la reacción, en el reactor químico, encontraríamos la situación siguiente, que es final o salida en moles. Pues habrán reaccionado epsilon moles de nitrógeno y quedarán 100 menos epsilon. Y de hidrógeno habrán reaccionado 3 epsilon por el coeficiente estequiométrico y quedarán 150 menos 3 epsilon. Y se habrán formado 2 epsilon moles de amoníaco, por lo tanto al final habrá 10 más 2 epsilon. Bueno, pues este es el planteamiento que se hace de inicio y final de una reacción química teniendo en cuenta el grado de avance de la reacción. Veamos otras definiciones importantes a tener en cuenta cuando se resuelven balances de materia con reacción química. Conversión, que le vamos a llamar X mayúscula, es la fracción de reactivo limitante que reacciona. Entonces se puede calcular de esta forma, dividiendo los moles de reactivo limitante que reacciona por los moles de reactivo limitante que entran o iniciales. Claro, los moles de reactivo limitante que reaccionan será igual a los moles de reactivo limitante que entran menos los que salen. Se puede hablar de conversión por paso o conversión total. La primera aplicada solo al reactor y la segunda aplicada a todo el proceso. Selectividad, que lo vamos a representar con la letra S mayúscula. Se emplea en caso de existir reacciones secundarias. Se define como la relación que hay entre los moles de reactivo limitante que se transforman en el producto deseado dividido por los moles de reactivo limitante que reaccionan. Rendimiento. Se define como los moles de reactivo limitante que se transforman en el producto deseado dividido por los moles de reactivo limitante
que entra. Según estas tres definiciones, el rendimiento sería igual al producto de la selectividad por la conversión. No obstante, tengo que decir que aunque sí hay acuerdo a la hora de definir la conversión de una reacción química, no ocurre con el concepto de selectividad y rendimiento. Entonces, estas definiciones pueden variar según la fuente bibliográfica. Ejemplo de cálculo de conversión. Sea la reacción de formación del metanol a partir del dióxido de carbono y del hidrógeno. Y vamos a contemplar esta situación. Entran 100 moles por segundo de dióxido de carbono y 100 moles por segundo de hidrógeno al reactor, saliendo 90 moles por segundo de dióxido de carbono que no han reaccionado, 70 moles por segundo de hidrógeno que tampoco han reaccionado, 10 moles por segundo de metanol que se han formado y 10 moles por segundo de agua. Bien, pues podemos hablar de cálculo de la conversión con respecto al CO2. Tengo que saber los moles de CO2 que entran, caudal de CO2 que entra, menos el caudal de CO2 que sale, dividido por el caudal de CO2 que entra, que multiplicado por 100 me daría un 10%. Pero también se puede hablar de conversión con respecto al hidrógeno. De la misma forma, el caudal de hidrógeno que sale que entra, menos el caudal de hidrógeno que sale, dividido por el caudal de hidrógeno que entra, que multiplicado por 100 sería el 30%. Luego, es diferente la conversión según se haga a un reactivo o a otro. Si no se indica nada, si en la conversión no se indica el reactivo, siempre se aplicará al reactivo limitante. Ya entre conversión por paso sería en una etapa y global. Normalmente esta etapa se refiere al reactor. Y vamos a utilizar el mismo ejemplo de la formación de metanol, pero con esta situación. Alimentación fresca de 25 moles por segundo de dióxido de carbono y 75 moles por segundo de hidrógeno, que se mezclan con una corriente de recirculación que viene con 100 moles por segundo de dióxido de carbono y 300 moles por segundo de hidrógeno. Luego al reactor le entra la suma de 25 más 100, 125 moles por segundo de dióxido de carbono y 75 más 300, 375 moles por segundo de hidrógeno. Del reactor sale 100 moles por segundo de dióxido de carbono que no han reaccionado, 300 moles por segundo de hidrógeno que no han reaccionado, 25 moles por segundo de metanol que se han formado y 25 moles por segundo de agua que se han formado. Esto se lleva a un separador y el separador separa los productos, que es el metanol y el agua, de los reactivos que no han reaccionado y que se recirculan. Bien, la conversión por paso del dióxido de carbono sería los moles por segundo de dióxido de carbono que entran menos los moles por segundo de dióxido de carbono que sale, partido por los moles de dióxido de carbono por segundo que entran, multiplicado por 100, 20%, puesto que lo estoy aplicando solamente al reactor. Si este mismo concepto se lo aplico a todo el sistema, pues diría los moles de dióxido de carbono que entran, 25 moles por segundo. Moles de dióxido de carbono que salen, no sale dióxido de carbono, 0 moles. Moles de dióxido de carbono que entran, 25. Luego sería multiplicado por 100, el 100%. Hablando de las reacciones de combustión, por la importancia que tiene en la industria química. La reacción de combustión, reacción rápida de un combustible con el oxígeno, es quizás la reacción más importante en la industria química. No por sus productos, que normalmente da dióxido de carbono y agua, sino por su producción de calor. El combustible que se utiliza en los hornos o reactores de combustión puede ser sólido, carbones, líquidos, fracciones pesadas del petróleo o gaseoso, gas natural, gases licuados del petróleo. Y por razones económicas obvias, la fuente de oxígeno de estas reacciones será el aire, que es el comburente, cuya composición molar a efectos de cálculo
la vamos a considerar como un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno. Se denomina oxígeno teórico a la cantidad molar necesaria para llevar a cabo la combustión completa del combustible. El aire teórico es la cantidad de aire que contiene el oxígeno teórico. El aire en exceso es la cantidad de aire que se alimenta al reactor por encima del valor teórico. Suele expresarse como porcentaje de aire en exceso. Y por último, normalmente los gases emitidos en el proceso de combustión contienen agua, por lo que la composición de salida del reactor se expresa sobre base húmeda, mientras que en las técnicas comunes de análisis de gases de emisión, método ORSAT, proporciona las combustiones sobre base seca, es decir, que se habla de la composición de los gases de combustión o en base húmeda, incluyendo el agua, o en base seca, sin incluir el agua. Ejemplo: una mezcla de hidrógeno y metano se quema completamente en una caldera con aire. El análisis de los gases de la chimenea en base seca, no incluye el vapor de agua producido durante la oxidación, es 83,4% de nitrógeno, 11,3% de oxígeno y 5,3% de dióxido de carbono. Porcentajes en volumen o molares. ¿Cuál es la relación entre el hidrógeno y el metano en la mezcla de combustible? ¿Y cuál es la relación entre la mezcla de combustible y el aire? Bueno, pues aquí tenemos el diagrama de flujo, tal y como se plantea el problema, según el enunciado, teniendo en cuenta las reacciones químicas de combustión. ¿Qué ocurre? El hidrógeno reacciona con el oxígeno para dar agua y el metano reacciona con el oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. Bueno, pues vamos a suponer que en la caldera entran dos corrientes, A, una de hidrógeno puro y B, de metano puro. Y salen, y además entra el aire por aquí, la corriente C, con esta composición. Y salen dos corrientes, una de gases de combustión sin incluir el agua y otra corriente solo con el agua. Bien, pues para ver la resolución de este problema se recomienda visualizar el vídeo de BMC1, balance de materia con reacción química, problema 1, en esta dirección de YouTube. Purga. Como ya hemos indicado anteriormente, la purga es una salida que se practica en una tubería. Se realiza cuando hay necesidad de forzar la salida de un material del sistema que por sí solo no saldría, como es el caso de los inertes. Pero vamos a ver cómo le afecta la purga o diferentes caudales de purga al avance de la reacción, a la conversión por paso y a la conversión global. Bueno, vamos a suponer esta reacción química, el proceso de obtención de amoníaco con estas condiciones, que entran 2 moles por segundo de argón, que es el inerte, 300 moles por segundo de hidrógeno y 100 moles por segundo de nitrógeno. Están entrando en condiciones, en cantidades estequiométricas, el nitrógeno y el hidrógeno. Bueno, pues se mezcla con la corriente de recirculación, entra en el reactor, del reactor sale esto, del separador ideal separa el amoníaco y los reactivos junto al inerte, que es el argón, se recirculan. Si no sacásemos la purga, que es esta corriente de aquí, el argón se iría acumulando en este circuito cerrado, iría aumentando su concentración, ya que entra por aquí y no saldría por ningún sitio. En este caso, estamos considerando un caso de caudal de purga pequeño. Se está haciendo un caudal de purga pequeño. ¿Cómo le afecta al grado de avance de la reacción y la conversión por paso y global del proceso? Bueno, pues el grado de avance de la reacción. Número de moles de cualquier reactivo, en este caso el nitrógeno. Bueno, como el grado de avance que tiene coeficiente estequiométrico 1, que han reaccionado. Entonces entran 152, sale 190, la diferencia son los moles que han reaccionado. Ese es el grado de avance. Y la conversión por paso, que se ocurre en el reactor.
pues serían los que entran menos los que salen dividido entre los que salen. Tendríamos una conversión por paso del 62,5%. Y a la conversión global del nitrógeno, pues el que entra menos el que sale, y sale el nitrógeno por aquí y dividido por 2, por los que entran de nitrógeno, mejor dicho, sería del 95%. Bueno, pues vemos aquí una conversión global bastante alta. Y ahora vamos a evaluar un caso extremo de caudal de purga grande. Con el mismo caso, aumentamos el caudal de purga. ¿Cómo le afecta esto al grado de avance de la reacción, a la conversión por paso y a la conversión global? Bueno, pues si hacemos las cuentas, el grado de avance de la reacción disminuye a 70 moles por segundo, la conversión por paso se mantiene igual y la conversión global disminuye. Un par de observaciones sobre la purga. También se debe practicar en algunos casos de entrada de reactivos sin inertes cuando los reactivos no están en proporciones estequiométricas, porque el exceso de un reactivo con respecto a la proporción estequiométrica actúa como si fuese o fuera un inerte. Pero en otros casos, aun habiendo inertes, como este que se muestra aquí gráficamente, no hace falta la purga. No hace falta la purga porque se alcanza el régimen estacionario, ya que en el separador, por el separador salen los inertes. Entonces este sería un caso donde los reactivos entran en cantidades estequiométricas junto con el inerte, con su corriente de recirculación para los reactivos que no han reaccionado, y el inerte se sale del sistema a través del separador junto con los productos. Otros vídeos donde se resuelven problemas de balance de materia con reacción química se muestran aquí junto con su enlace. No obstante, tengo que hacer una advertencia, y es que estos enlaces pueden cambiar en el caso de sustituirlos, mejorarlos, corregir errores de los mismos. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el próximo video tutorial.